Les decía bienvenidos. Para los que no me conocen todavía y no he tenido la oportunidad de compartir con ustedes alguna de estas conferencias, soy Mariana Bustos, soy consultora en temas de cultura y de capital humano y con una experiencia también desarrollada en temas de cultura de seguridad. Hoy vamos a estar hablando precisamente de competencias de liderazgo y cómo se han vuelto fundamentales en los últimos años y sobre todo en esta última etapa que están viviendo los negocios, incluso ahora con todas las transformaciones que hemos tenido después de la pandemia, que la gestión de negocios se movió muchísimo. Entonces vamos a hablar de ello. Les recuerdo a todos los participantes que esta es una sesión colaborativa, por lo tanto, en muchas ocasiones voy a lanzar algunas preguntas y lo que me gustaría es que compartan sus experiencias o sus puntos de vista. Lo pueden hacer a través del chat o también si nos ayudan levantando la mano podemos habilitar los micrófonos. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Mientras no estemos compartiendo información, me encantaría que me ayuden también a mantener los micrófonos apagados para que no se vicie la conferencia. Y recordarles también que vamos a estar grabando esta sesión, que la vamos a subir al portal de Join Moment y que al finalizar la conferencia les vamos a hacer llegar el link y la información y la presentación de lo que estuvimos revisando para que no se preocupen por ello, van a tener acceso a la información de esta conferencia. Muy bien, pues siguen conectándose personas, así que de pronto ahí van a tener la interrupción del audio. Por favor, si en algún momento, como somos dependientes de la tecnología y de su funcionamiento, no me escuchan bien, háganmelo saber para tratar de resolverlo a la brevedad posible. Así que vamos a arrancar. Voy a empezar por compartirles mi pantalla. Espero que ahí ya la puedan ver. Y como les decía, el tema de hoy es competencias de liderazgo como diferenciador en el desempeño. ¿Cómo es que queremos abordar este tema? Para empezar, clarificar qué es una competencia y esta es la primera pregunta en la que solicito de su apoyo. Ayúdenme por favor ahí. Desde su entendimiento, ¿cuál es el significado de competencia? Los leo en el chat. Vamos a ver. Si alguien quiere abrir su micrófono, también es bienvenido. Conocimiento, habilidades y experiencia, nos dice por ahí Jaime, muy bien. La aptitud de realizar una actividad, habilidad, destrezas, habilidades, conocimiento. Disputa entre personas, me dicen por aquí. Ok. Vamos a ver. Capacidades, capacidad de aplicar acontecimientos y habilidades, competencia, habilidad, experiencia, conocimientos. La capacidad por desarrollar o para desarrollar algo, capacidad para realizar. Muy bien. Creo que aquí vimos dos conceptos principales. Competencia desde el lado, y creo que tiene que ver con la imagen de dos personas que quieren alcanzar un mismo objetivo y que se ponen a competir desde el tema de ver quién llega primero, pero la realidad es que nuestra imagen en esta diapositiva lo que nos trata de decir y de las competencias de las que vamos a hablar es las habilidades y todo el conocimiento que la gente tiene para llegar a la meta y la forma en la que llega a la meta. Entonces, básicamente, para nosotros en Join Moment definimos competencia como un comportamiento claro, observable y consistente que la organización define para alcanzar el éxito. ¿Por qué digo que la organización? Y aquí es donde entra la primer parte importante, definir las competencias de liderazgo que se requiere a cada uno de los niveles de la organización. La empresa debería tener claro cuáles son las competencias que requiere un líder de cada nivel y es el primer trabajo que como organización debemos hacer. Deberíamos tener una matriz de competencias para cada uno de nuestros niveles, a nivel operativo, a nivel táctico y a nivel estratégico. ¿Por qué esta parte es importante? Porque nos ayuda a generar un plan de desarrollo de nuestros líderes.
Si no tenemos una matriz de competencias mapeada hoy en día, el camino que estamos siguiendo es un camino de esfuerzos aislados, donde la gente recibe una inmensa cantidad de cursos sobre liderazgo que jamás se aplica, a los que jamás les dan seguimiento y la gente no termina desarrollando la competencia. Me ha tocado ver en muchas organizaciones líderes que son prácticamente una biblioteca andante. Han tomado una cantidad de entrenamientos por la organización a nivel personal, diplomados, etcétera, etcétera, que se conocen todos los conceptos al derecho y al revés, pero no los aplican. Y son su gran talón de Aquiles al momento de gestionar a sus equipos de trabajo. Entonces, por eso es que este comportamiento debe ser muy claro, definido por la organización, debe ser observable, porque de nada sirve que lo sepa y que no lo aplique, y finalmente tiene que ser consistente. Cuando tú desarrollas una competencia, tu comportamiento se vuelve permanente y cada vez mucho más exponencial y en vías de desarrollo, pero jamás vuelves a tener como el mismo conflicto a la hora de gestionar a las personas, hablando específicamente de temas de competencias de liderazgo. Ahora, ¿qué tipo de competencias existen? Las de conocimiento, y aquí es donde las organizaciones invertimos más en nuestra gente, todos los entrenamientos técnicos que regularmente se tienen programados en nuestra organización, muchos por ser normativos, otros porque son temas nuevos que estamos queriendo desarrollar en la gente o temas necesarios de conocimiento para que puedan realizar su labor. Segundo tema, habilidades. Y esto es qué tanto la gente tiene la capacidad de aplicar su conocimiento y lo hace cada vez de manera mucho más efectiva. Y finalmente, que es de las que vamos a estar hablando hoy, las competencias respecto a la actitud, porque ahí es donde entran las competencias de liderazgo. Todas estas competencias blandas que un líder requiere y que es en las que menos trabaja, porque damos por hecho que cuando una persona va ascendiendo de posición, regularmente es porque ya las tiene desarrolladas. Y aquí es donde les doy la primer mala noticia, equipo. Ya saben que yo siempre les doy malas noticias porque es la realidad que vivimos, pero también les digo cómo podemos irlo solucionando. La mala noticia es que la mayoría de las organizaciones asume que su gente ya tiene estas competencias de liderazgo desarrolladas porque son las razones por las cuales en teoría los elegimos para que vayan ascendiendo posiciones en la organización, pero son cosas que damos por hecho y que la gente difícilmente trabaja y que pocas veces realmente están desarrolladas. Ahora, veo en el chat que me preguntan, ¿cómo podemos realizar una matriz de competencias? Básicamente, esta actividad casi siempre Elba lo realiza el Departamento de Recursos Humanos y tiene que ver con que primero mapeemos cuáles son las funciones que va a tener la persona y de ahí identificar qué competencias de conocimiento, de habilidades y de actitudes requiere para poder desempeñar su actividad. Entonces, tiene que ver mucho como por niveles, así es como regularmente se mapean cuáles son los tipos de niveles que tenemos, nivel operativo, nivel de supervisión o de supervisión operativa, nivel de liderazgo táctico, que regularmente el liderazgo táctico son todas estas coordinaciones a las cuales se reportan supervisiones operativas, y finalmente a nivel estratégico vamos determinando por cada uno de los niveles y a veces incluso por cada uno de los departamentos, porque no son iguales las competencias que se requieren en cada uno de los departamentos, se van mapeando en cuanto a conocimiento y habilidad, porque son específicas de la actividad que van a realizar, y de liderazgo regularmente se mapean los comportamientos que queremos ver observables y constantes en absolutamente toda nuestra organización. Entonces, más o menos es como se realiza. Tiene mucho que ver con un ejercicio que vamos a ver también ahorita, que es cuáles son los retos que enfrenta esa posición,
cuáles son los objetivos que tiene mapeada esa posición, y con base en eso es ver qué competencias requieren para que puedan desarrollar su trabajo de manera efectiva. Entonces, por ahí es como se trabaja el mapeo de una matriz de competencias. Bien, entonces, les decía que nos vamos a enfocar específicamente en actitudes, en competencias de liderazgo, que son las competencias blandas, que así es como las conocemos, o las soft skills, que la gente las desarrolla a nivel personal y que aunque tenga el conocimiento, no necesariamente las aplica en su día a día. ¿Cuáles son estas actitudes que normalmente las organizaciones mapean como competencias de liderazgo? Empatía, y esta es una de las principales porque a veces como líderes nos movemos desde nuestra propia personalidad y desde nuestra propia percepción de las cosas y no consideramos a los elementos de nuestro equipo de trabajo o a las necesidades que ellos tienen cuando damos instrucciones o cuando damos o generamos acuerdos con ellos. Siempre es como desde lo que nosotros necesitamos, y es importante que un líder tenga empatía para que pueda realmente también valorar las necesidades, porque regularmente las necesidades de su equipo de trabajo son las necesidades de la operación, y esta información es fundamental. Además de ello, es importante que también sean empáticos con sus colaboradores para que pueda generar confianza como equipo de trabajo y que este líder tenga acceso a esta confianza con su personal. Uno de los grandes retos de liderazgo actualmente en las organizaciones es que en ambas vías no existe confianza. El líder no confía en su equipo y por lo tanto no es empático con ellos y se pone en tipos de creencias como no quiere hacer su trabajo, no sabe, generalizamos todo, esta persona siempre es de esta forma, genera juicios respecto a sus diferentes reportees, y los colaboradores que reportan tampoco confían en el líder. No es congruente, nunca nos hace caso, a él nada más le importa el trabajo, no importa cómo me sienta yo. Y esta parte de cómo me siento yo se vuelve fundamental para toda esta tendencia de wellness que estamos viendo en las organizaciones y que es importante empezar a gestionar. No solo se trata de que la gente quiera hacer su trabajo, sepa hacer su trabajo, sino también cómo se siente para hacer su trabajo. Y el clima que genera el líder o el marco de acción o la cultura o contexto que genera el líder impacta muchísimo en el bienestar de sus reportistas. Ahora, temas de accesibilidad. A veces hay gente que es muy abierta, pero adivinen qué, la rutina se los come. Y entonces llega alguien de su equipo y la persona está tan envuelta todo el tiempo en las múltiples tareas que tiene que realizar como líder, en las 71,000 juntas que tiene programadas en su calendario, que jamás es accesible. Nunca tiene contacto con su equipo de trabajo, más que en reuniones rapidísimas donde dan instrucciones o planean tareas, pero no hay un acercamiento hacia su equipo de trabajo. En otras ocasiones tampoco hay apertura, que es otra de las actitudes indispensables, donde el líder dice: yo soy la máxima autoridad, no sabes quién soy yo, las cosas aquí se hacen como yo digo porque el experto soy yo. Y esto, por supuesto, limita uno de los temas que las organizaciones más buscan: innovación. Si no eres abierto o no tienes apertura a escuchar las nuevas ideas de tu equipo de trabajo, ¿cómo esperas innovar creyendo que lo sabes todo? Impacto. Hay líderes que en algunas ocasiones, por muy absurdo que parezca, no creen que son líderes o no se la creen como tal y no se dan cuenta de cuál es el reflejo de lo que ellos hacen y cómo esto impacta o es el reflejo de su propio equipo de ellos mismos. Toda cosa que hace un líder impacta completamente en la forma en la que actúan sus equipos de trabajo. Temas de escucha activa. Hoy no es lo mismo que escuchar,
sé que probablemente lo han escuchado muchas veces y que puede parecer cliché, pero todo el tiempo estamos oyendo ruido. Pero escuchar requiere de atención plena, de tener un genuino interés de entender al otro y sobre todo de asegurarte que lo que tú entiendes es exactamente lo mismo que la otra persona quiso decir. Porque ahí, entre lo que decimos y lo que escuchamos y finalmente entendemos, existe una brecha interpretativa bastante amplia que regularmente es la que genera conflictos en los equipos de trabajo. Toma de decisiones, importantísimo. La habilidad que la gente tiene para analizar rápidamente las situaciones es parte de las competencias de habilidad que revisábamos. Pero la actitud de ser determinados y poder tomar decisiones efectivas en el momento oportuno es lo que caracteriza a los grandes líderes. Entonces, la toma de decisiones se vuelve fundamental para un equipo de trabajo y sobre todo para la organización en sus líderes. Y más ahora que el mundo de los negocios gira tan rápido que las tecnologías nos mueven estrategias de manera impresionante y que existen una serie de factores que mueven al negocio de forma constante. Ahora, ¿qué más tenemos? Conexión, de esa voy a hablar un poco más adelante, pero básicamente tenemos objetividad, que en esta creo que hay que también hacer esta característica que es uno de los principales temas que enfrentan los líderes, cuando de alguna manera siempre se generan conexiones o cierta afinidad hacia ciertos elementos del equipo de trabajo, y cuando se trata de evaluar conflictos, la persona tiene tendencia hacia tomar partido por alguien con quien tiene más afinidad. Un líder siempre debe ser objetivo y debe ser parcial para que la solución del conflicto se dé entre los integrantes del equipo que están involucrados en el conflicto y no que él sea quien lo quiera resolver. Uno de los grandes errores que cometen los líderes es que cuando llega a nuestro equipo de trabajo presentando un conflicto del tipo que sea personal o laboral, me refiero a respecto a la operación, y que hay diferencias de opinión de cómo ejecutar, regularmente ellos, lejos de guiar al equipo a que se encuentre la mejor solución y escuche todas las ideas que puede existir para solucionar el conflicto, lo que hace es emitir una sentencia, dar cuál es la verdadera forma de solucionar el conflicto, y aquí hago entre comillas porque es la que él cree que es la real o la que es la más funcional, y no escucha de manera objetiva todas las posiciones que se están involucrando en medio del conflicto. Y esto pues también limita la creatividad de la gente. Entonces, objetividad conectado con la parte de resolución de conflictos y el ser guía para que el equipo encuentre sus propias soluciones a los conflictos, poder generar acuerdos realmente claros y establecidos. Y aquí, en el tema de acuerdos es fundamental, e incluso existen muchas herramientas para generar acuerdos, porque regularmente cuando llegamos y pedimos algo a alguien de nuestro equipo, lo que decimos es: necesito que me des el reporte X el día de mañana. Nunca le preguntamos si es viable que lo entregue mañana. Nunca le decimos específicamente cómo queremos el reporte y cuál es la expectativa del reporte. ¿Qué sucede? Que llega mañana, la persona no sale en tiempo porque tenía otras 35 prioridades por resolver el día anterior, no entrega, y entonces es claro, es que esta persona no sabe hacer su trabajo, es un incompetente. ¿Cuál sería un acuerdo efectivo que un líder que desarrolla su competencia de liderazgo hace? Es, primero, dar la oportunidad de negociar y de si realmente se puede entregar ese reporte a esa hora. Si no es viable porque hay otras prioridades, ¿qué cosas o qué actividades se pueden liberar si es fundamental y urgente que se entregue esa hora el reporte? Si esa persona no puede, ¿quién podría colaborar? Al final, lo importante es que el reporte esté listo,
pero no necesariamente que la persona tenga que morirse en la raya para poder sacar ese reporte. Tienes otros elementos en el equipo que podrían aportar o ayudar o incluso liberar carga de trabajo a la persona que lo tiene que hacer si es tan urgente. Pero jamás establecemos la prioridad de las actividades, nunca decimos qué esperamos, cómo podemos salir, y estos acuerdos nunca se realizan de forma efectiva con nuestros deportistas. Entonces, esto es fundamental, que el líder aprenda a hacer acuerdos claros para que no estén destinados al fracaso y que consideren la necesidad, 1, operativa, 2, de la gente y 3, del equipo de trabajo. Bien, ¿qué más? Comunicación efectiva, esto un poco ya lo marqué, tiene que ver precisamente con que lo que yo digo o creo que digo es lo que realmente la otra persona entiende y cómo yo como líder me aseguro que la otra persona lo entendió. Si nos vamos a los ejemplos o a la estructura básica de la comunicación, existe un emisor, un mensaje y un receptor. Regularmente creemos que la responsabilidad de entender el mensaje es del receptor, pero la realidad, señores, es que no es así. La responsabilidad de que el mensaje que el emisor está dando sea recibido claro por el receptor es del emisor. Tú debes asegurarte y validar que el mensaje que tú estás dando, que para la persona que es importante que se dé, es para ti como emisor y que el otro para ti como emisor, tú eres quien debe asegurarse que el receptor lo entendió de la manera en la que tú esperabas que lo recibiera. Y lo contrario, lo que hace es asumir que el otro entendió y ahí es donde la comunicación no se vuelve efectiva. Tenemos todo el tema de gestión de emociones que se ha vuelto fundamental en los últimos días, no solo por la diferencia que tenemos hoy en día en las organizaciones respecto a este tema, sino también porque les recuerdo que pues la NOM 035, que está empezando ya a aplicar en muchas organizaciones, nos pide que revisemos este tema y que brindemos las condiciones o los factores psicosociales que puedan favorecer a la gente para hacer bien su trabajo. Entonces, toda la parte de gestión emocional se vuelve indispensable, pero también tiene que ver con la temporalidad, porque en los últimos años, por todo lo que ha vivido la sociedad, las emociones se han ido potenciando o siendo más evidentes porque la gente no es capaz de gestionar sus emociones. Y creo que una de las cosas que también ha venido a afectar a las organizaciones es el establecimiento de la inteligencia emocional, que en algunos momentos, en la parte de gestión de negocios, lo que se establecía como inteligencia emocional era que jamás hicieras evidente tus emociones, que la persona que era como el que tenía la mayor capacidad de ser poker face era quien era inteligente emocional, y poker face es esta persona que no expresa sus emociones. La realidad es que eso no es inteligencia emocional y por las organizaciones ha sido malinterpretado. Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos emociones y eso no va a cambiar nunca porque es parte de nuestra capacidad como seres humanos y es una respuesta fisiológica a nuestras necesidades humanas. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos emociones. ¿Qué sí es inteligencia emocional? Uno, identificar qué emoción estás sintiendo, porque por difícil que parezca, a veces no sabemos ni qué emoción estamos experimentando, ni sabemos identificar cuando empieza a salir esa emoción. Y aquí les pongo un ejemplo muy simple. Cuando yo veo que me empiezo a enojar, ¿qué siento? Hay algunos que sienten que empiezan a presionar sus manos o a apretarlas. Hay personas, en mi caso por ejemplo, que empiezan a sentir la temperatura, cómo se sube por aquí, por la cabeza y atrás de las orejas, y las orejas empiezan a palpitar. Hay personas que empiezan a hacer una contracción en la espalda. Hay personas que de inmediato, de forma instintiva,
sacan el pecho como en posición de defensa. Y cuando uno es capaz de identificar estas reacciones de tu cuerpo para entender en qué momento se está detonando de manera potenciada o descontrolada una emoción, te permite, uno, identificar qué la detonó y dos, desde ahí que la puedas gestionar. O que incluso como líder, si se está descontrolando, seas capaz de detenerte, retirarte, en el momento que tú estés más tranquilo, retomar la conversación y no lo que regularmente sucede, que cuando las emociones empiezan a desbordar, no nos damos cuenta y cuando ya nos damos cuenta es porque estamos en medio de una conversación crítica o conflictiva con algún elemento de nuestro equipo de trabajo o incluso con algún par. Entonces, la gestión emocional personal y el poder ayudar a tu equipo de trabajo a que no se bloquee por tus emociones se vuelve fundamental hoy en día. Temas de innovación y aprendizaje, el autodesarrollo es fundamental para un líder. Un líder que dice, es que la organización no me lo da, es que eso debería de dármelo la organización, es que nunca nos capacitan, difícilmente se convierte en el líder que espera una organización. Una organización espera que los líderes tengan una capacidad de autodesarrollo y de buscar el propio aprendizaje de manera independiente a lo que solo la organización da. Entonces, estas son algunas de las actitudes que en general las organizaciones buscan como competencias de liderazgo. Ahora me gustaría entender un poco en sus organizaciones, ¿por qué creen que se vuelve fundamental que los líderes desarrollen estas competencias? Los leo en el chat. ¿Por qué los líderes necesitan desarrollar estas competencias blandas, estas actitudes? Si alguien quiere abrir su micrófono, también es bienvenido. Para ser facilitadores de la organización, nos dice Arturo, efectivamente, lo que se espera de un líder es que facilite la labor de sus equipos de trabajo para mantener motivados y comprometidos a los equipos. Híjole, de esto ahorita vamos a hablar, pero es fundamental para mejorar las relaciones, para llegar al objetivo común, porque les la base principal para tener éxito. La base principal para tener éxito, muchas gracias, porque no se trata de mandar, sino de guiar, liderar, gestionar y orientar. Efectivamente, Yomaira. Es importante estas actitudes para tener equipos motivados y esto está relacionado con de objetivos. Mantener una comunicación clara con el equipo para ayudar a desarrollar a los miembros del equipo, para alcanzar los objetivos comunes en las organizaciones, crecimiento sostenible de todos los integrantes de la empresa, ser el cambio no solo en la organización, transformar y dejar el valor en la sociedad. Muy bien. De la inteligencia emocional, pero solo identifique. Ok, ahora regreso a este punto. Déjame leo el último comentario que dice: saber guiar a su equipo al logro de objetivos de una manera respetuosa. Los tres aspectos son: uno, identificar físicamente cómo es que yo siento mis emociones. Dos, cuando me doy cuenta de la emoción que estoy sintiendo, poder evaluar qué la detonó. Y ahí es un tema súper amplio, pero lo que sucede con las emociones es que regularmente son detonadas por nuestras propias experiencias. Ejemplo, cuando te ha pasado que alguien empieza a hablar contigo y esa persona habla contigo como regularmente lo hace, pero resulta ser que a ti te detona una emoción porque dice palabras y la forma en la que se comunica tal vez es similar a alguien que te hablaba así antes y que con esa persona tuviste ciertos conflictos
o te detonaba ciertas emociones que incluso pueden venir de ejemplo, así te hablaba tu papá, ¿no? Y era la manera en la que te hacía sentir insuficiente, poco valorada, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que la emoción se detona en ese momento, no por la persona, por lo que está diciendo la persona, sino por lo que a ti te trae del pasado o de situaciones o experiencias del pasado. Y entonces tu emoción se desborda de forma no controlada porque te está llevando a un detonador del pasado donde sí de verdad tuviste un conflicto importante con ese tema. Entonces, cuando tú identificas de dónde viene el detonador, el tercer punto es que eres capaz de autocuestionarte y gestionarte diciendo cosas como: ¿me estoy sintiendo así realmente por lo que esta persona está diciendo o por cómo me hace sentir la forma en la que hablo? Y de esa manera tú logras gestionar tu emoción. Y si de pronto te das cuenta que el conflicto sí es con la persona y por lo que te está diciendo, entonces te enfocas en solucionar el problema con la persona, pero no en dejarte llevar por tu emoción desbordada y reaccionar sin conciencia de esa emoción. Entonces, la primera es identificar cómo se siente, qué emoción estoy sintiendo. 2, qué la detonó. Y 3, analizar la emoción para poderla gestionar. Esos son los 3 aspectos de la gestión o de la inteligencia emocional. Que pareciera muy complejo, pero que cuando uno empieza a ser inteligente emocionalmente y a autoconocerse, es mucho más sencillo. Y entonces no tengas situaciones que realmente no son relevantes y que después se vuelven un conflicto, porque tú las estás haciendo un conflicto, no porque realmente lo sean. Entonces, esos son como los 3 elementos. Muy bien, espero haber respondido tu pregunta. Veo aquí otros comentarios, cómo tener humildad y comunicación con tu equipo de trabajo para lograr el éxito del grupo, cómo lograr el trabajo en equipo. Bien, ahora les pediría que me ayuden a entender en sus organizaciones qué objetivos tienen los diferentes niveles de liderazgo. ¿A qué me refiero con estos niveles? Tenemos a nuestros supervisores operativos, que son básicamente a los que les reporta la operación, el técnico, dependiendo cómo le llamen en tu organización, pero supervisores específicamente responsables de equipos operativos. Segundo nivel, los líderes tácticos. Coordinaciones, jefaturas, nuevamente, según tu organigrama, como le llamen, pero son estos líderes a los cuales les reportan diferentes supervisores. Y finalmente, los líderes estratégicos. Ahí me refiero a gerencias, vicepresidencias, subdirectores, directores, dependiendo como le llamen a tu organigrama. Entonces, ¿qué objetivos tienen estos líderes? Y aquí es un poco las preguntas y el ejercicio que deberíamos hacer cuando tratamos de hacer un mapeo de competencias de liderazgo. ¿Qué objetivos tienen estos 3 niveles de liderazgo? Los leo, los escucho. Les voy compartiendo en lo que llegan las respuestas, algunos de los que yo he identificado. El supervisor operativo regularmente tiene como objetivo el garantizar la operación, ¿no? Dar las facilidades al operador para que pueda realizar su trabajo. Por aquí ya empiezan a responder, nos dicen llegar al logro de objetivos. Y el líder táctico regularmente el objetivo que tiene es poder coordinar la operación a nivel logístico y de manera mucho más amplia, el coordinar todas las actividades de los diferentes equipos operativos
pero sobre todo uno de sus objetivos es identificar las necesidades operativas y escalarlas al nivel estratégico para que puedan realmente solucionar las necesidades operativas. Llegan otras respuestas, por ahí vi que alguien activó por ahí de pronto la cámara. Si quieren abrir el micrófono, por favor, adelante. Bien, líder estratégico, desarrollar la visión y misión y asegurar su cumplimiento. Marcar la guía. Excelente. Que ahí tiene que ver un poco con esta división. El líder estratégico desarrolla la visión, desarrolla la estrategia. El líder táctico bajo operativo le ejecuta, tiene como objetivo de seguridad o personal operativo, sí, también. Yair nos dice, el táctico, en mi opinión, tiene la interfaz entre la estrategia y la operativa, efectivamente. Y el líder estratégico tiene que ver con el entorno empresarial. Muy bien, pues en esencia un poco lo que ustedes están mencionando es la diferencia entre los objetivos que tienen marcados los diferentes niveles de liderazgo. El supervisor operativo se encarga de que el equipo operativo tenga las capacidades y las facilidades, las competencias para desarrollar su actividad. El líder táctico sí es esta conexión entre la operación y la estrategia y, como les decía, detecta las necesidades de la operación, las escala para poderlas resolver y de alguna manera también es el encargado de bajar la estrategia hacia el supervisor operativo para que se pueda ejecutar. Y finalmente el líder estratégico es quien desarrolla precisamente toda esta estrategia de negocio para poder generar pues mucho más productividad, mucho más flujo para tener mejores resultados en la organización. El líder estratégico debe de desarrollar y mantener el talento. También es el responsable de tener las posiciones capacitadas y específicas y desarrolladas en cada uno de las posiciones del organigrama que sean realmente efectivas. Entonces sí, esa es responsabilidad del líder estratégico. Bien, voy a migrar a la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrentan estos niveles de liderazgo? Considerando que el supervisor operativo debe facilitar la ejecución de la estrategia con la operación, que el líder táctico es la interfaz o la conexión entre la estrategia y la operación, y el líder estratégico es quien desarrolla la visión de negocio, quien desarrolla las estrategias de crecimiento, ¿a qué retos crees que se enfrentan? Que sus superiores no los comprendan, nos dice Walter. Walter, acabas de dar el clavo en uno de ellos y lo más interesante es que adivina qué. Siempre es específicamente el mismo reto a todos los niveles. El supervisor operativo se queja de que el líder táctico no lo entiende, no lo comprende, no lo escucha. Y el líder táctico a su vez dice lo mismo del líder estratégico y el líder estratégico a su vez habla de lo mismo del líder corporativo si es que pertenecen a una corporación. Este problema es un reto que se enfrenta siempre. Resistencia al cambio de los mandos directivos. Efectivamente, y muchas veces, o mi experiencia, he visto que tiene que ver con el gran movimiento que existe hoy en las organizaciones. La gente operativa es la que regularmente perdura más en su posición, mantienen como este nivel y de pronto es, ahora ya llegó el nuevo jefe y entonces ahora trae sus nuevas ideas y todo lo que ya hicimos venga para abajo. Hay que quitarlo porque pues, es la nueva moda que trae el líder que acaba de llegar y entonces hay una resistencia porque la gente se cansa. De pronto sí existe esta parte de ahora con qué nos van a salir. Eso ya lo hicimos hace años.
Y al final, una de las grandes barreras o retos que tiene el liderazgo es que llega a querer imponer sus ideales, a imponer sus estrategias, sin escuchar lo que ha pasado antes y retomar los esfuerzos que sí están funcionando previos a su llegada. Esa es una de las grandes dolencias de las organizaciones. Conocer los procesos perfectamente, efectivamente, y sobre todo para el líder táctico, se vuelve uno de los grandes retos, porque como tiene varios puntos de la operación a su cargo, dominar un proceso que al final tampoco es que realmente o directamente operen, les cuesta muchísimo trabajo. Y luego cuando estamos en organizaciones donde las estrategias son múltiples y hay procesos para todo y todo se vuelve burocracia, el líder táctico termina perdido, interpretando de forma ambigua los procesos y ejecutándolos de la manera en la que mejor lo entiende, porque la información a la que tiene acceso tampoco es fácil de digerir. Lograr la empatía entre todos los integrantes, efectivamente, ese es uno de los grandes retos del liderazgo y sobre todo para el supervisor operativo. Uno de los grandes retos que enfrenta el supervisor operativo, señores, es que viene de la operación. Entonces, regularmente cuando llega a una posición de liderazgo, a lo que se enfrenta es que el equipo con el que trabajaba le dice, por favor, tú eso hacías, ahora me vienes a decir que yo no lo haga. Pues si tú eras el primero que armaba u organizaba cualquier actividad que hoy ya no quieres que organicemos, de pronto como tienen que empezar a entregar resultados, se convierten en los vendidos, en los traicioneros y no generan realmente conexión con sus operadores. Para el líder táctico, aquí uno de los retos que he visto mucho últimamente en las organizaciones es que este nivel de liderazgo se ha profesionalizado mucho en las organizaciones. ¿A qué me refiero con profesionalizado? Son este tipo de posiciones donde sí o sí requerimos que la persona que llegue a tenerlos tenga un nivel de licenciatura, ingeniería o un título. Y la operación se resiste a este tipo de posiciones porque como requerimos a alguien que tenga el título universitario, regularmente contratamos a personal nuevo ahí que no siempre tiene experiencia. Y los supervisores operativos, con toda la experiencia que tienen, que no pueden acceder a estas posiciones por el tema de profesionalización, se vuelven una barrera y una resistencia en contra de ellos. Porque tenemos a gente muy joven como líderes tácticos sin experiencia y a muchos supervisores operativos con mucha experiencia, pero sin esta profesionalización que les podría dar acceso a este tipo de posiciones, y entonces se enfrentan a temas de, a ver, niño, tú me quieres venir a enseñar a mí que llevo la vida entera trabajando aquí. Existe una resistencia importante que está enfrentando el nivel de liderazgo táctico, porque además vamos a hablar ahorita un poquitito de las generaciones, pero el gran tema de las nuevas generaciones es que por la forma en la que están siendo educados es como una parte muy individualista. Entonces las habilidades de liderazgo son quienes más requieren desarrollarlas porque no las están viviendo, a diferencia de generaciones anteriores. Entonces eso se está volviendo un reto. Y el líder estratégico, creo que uno de los grandes retos que enfrenta, según mi experiencia, es la cantidad de cosas que tiene que ver y que pocas veces tiene tiempo para generar conexiones hacia abajo. Se vuelve como este ser inalcanzable en las oficinas a las que la operación no tiene acceso y que después se queja de que no le llega la información y que por qué no le dijeron las cosas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la misma dinámica de la operación se lo come y no tienen tiempo de generar conexiones con el personal operativo y mucho menos de escuchar las necesidades de la operación. Otra cosa que nos dicen por acá es pérdida de mensaje u objetivo entre los líderes, sí. Que pase la estrategia hasta la operación tal cual el líder quería que llegara, ese se está volviendo uno de los principales retos.
Alinear objetivos en todos los niveles, ya que cada quien tiene sus prioridades y se vuelve un problema no tener claro hacia dónde voy. Y sobre todo se pierde muchísimo el que hay un objetivo común en la organización. O sea, todos tienen un objetivo común, pero la gente empieza a ver por su equipo, por su departamento, por su área, y se vuelve ahí de pronto una lucha entre el cumplimiento de objetivos y también una falta de accountability en el liderazgo, donde eso a mí no me toca y pues mira, mejor me hago como que no lo vi. Esto también es uno de los grandes retos que están viviendo. El no ser coherentes, como menciona, que digas y no lo hagas, exactamente. La coherencia o la congruencia en el líder es un gran tema y muchas veces el problema es que ni siquiera se dan cuenta. Parte de la comunicación a nivel liderazgo táctico y liderazgo estratégico se vuelve fundamental porque dan mensajes implícitos que van en contra de lo que dicen realmente en palabras. Voy a poner un ejemplo aquí de seguridad que me gusta muchísimo, que tiene que ver con, como organizaciones y de palabra, el liderazgo siempre dice, la seguridad es primero, ¿no? Que es como una de las visiones en seguridad que nos establecemos. Pero al momento de operar, el mensaje que da el liderazgo táctico y el supervisor operativo muchas veces es, no importa lo que tengas que hacer, hoy salimos con este resultado. Y el no importa lo que tengas que hacer es un permiso implícito de sáltate todos los procedimientos que sean, incluidos los de seguridad, con tal de que salgamos con el volumen o con el flujo hoy. Y no se dan cuenta y se vuelven incongruentes entre lo que piden y lo que dicen y lo que hacen sin darse cuenta, porque en su mente en ese momento está establecido el objetivo primordial, que es sacar el resultado, y que al final también es una de las cosas que se les valida, pero ahí empiezan a entrar en una serie de incongruencias entre tantas estrategias que tienen, que lo triste o lo difícil de esta situación y el gran reto es que la operación se da cuenta. Y entonces empieza a haber una falta de credibilidad hacia el líder que limita el compromiso del personal. Integrar un equipo que trabaje en armonía y que sea feliz con su trabajo. Efectivamente, ese es uno de los grandes retos. En el momento en el que tu equipo de trabajo le pesa ir a trabajar, que sabe que no puede decir nada porque, una, o puede estar sujeto a represalias, dos, que no puede decir nada porque pues de todas formas ni va a ser escuchado o no hace nada, la gente empieza a contener la forma en la que trabaja y esto se convierte en una fatiga mental que hoy, la NOM 035 lo dice, se vuelve en una de las enfermedades principales de trabajo. Si tú realmente quieres que tu equipo dé su máximo potencial, que ponga al servicio de la organización todos sus talentos, necesitas crear un clima laboral donde la gente se siente en armonía, se siente seguro y se siente valorado y feliz en su trabajo. Esta es una de las grandes cosas por las cuales el liderazgo se vuelve definitivamente fundamental para desarrollar el potencial de la gente. Conocer a tu equipo. En efecto, es súper importante conocer a tu equipo, Francisco. ¿Cómo puedes sacar el máximo potencial de tu gente si no conoces cuáles son sus talentos? Si no conoces su capacidad de aportar hacia el equipo. Si no eres capaz de darte cuenta que alguien en tu equipo está viviendo situaciones que puede ser que no tienen nada que ver con el trabajo, pero que están limitando su desempeño, y tú no eres capaz de verlo. Esto genera esta conexión y cercanía a la gente. Tipos de liderazgo. Un poco ya lo he estado platicando, pero es importante entender que el líder debe aprender a identificar que no todos van a ser igual que él tiene su propia personalidad, pero que su equipo de trabajo no tienen que funcionar, necesitar o ser igual que él. Y aquí nosotros trabajamos mucho el tema de personalidades. Y les pongo un ejemplo claro. Si yo tengo un líder que su personalidad es enfocada al resultado, la manera en la que se comunica es,
yo quiero que hagan A y lo quiero para tal día, porque necesito lograr este objetivo. La cabeza de alguien analítico, lo primero que empieza a girar es, ¿y cómo? Eso no es posible. Pero si no me dices cómo hacerlo, ¿cómo esperas que lo haga? Y para el líder que tiene este enfoque en resultados o que su personalidad es enfocada a resultados, no considera que su equipo de trabajo con personalidad analítica necesita un cómo, o por lo menos una guía de un cómo. Y entonces el equipo analítico empieza a entrar en un estrés innecesario, porque regularmente un líder enfocado en resultados debería tener la capacidad de que si está pidiendo algo, saber que es viable y tener una idea de cómo llegar a alcanzarlo, pero necesitas comunicarlo, porque si no, la gente de entrada genera una barrera de eso no es viable, eso no se va a lograr nunca. Y entonces, de entrada ya van con una limitante a lograr el objetivo deseado o el desempeño deseado. Segundo punto segundo punto a considerar de un líder enfocado a resultados. Hay gente o personalidades que son muy enfocadas al impacto hacia el resto de las personas. Por ejemplo, si hacemos eso, ¿qué implicaciones va a tener? ¿Vamos a tener que trabajar horas extras? ¿Nos vamos a tener que quedar hasta tarde? ¿Necesitamos más personas? Todo el mundo se va a estresar, esto va a ser un problema, etcétera, etcétera. Están completamente enfocados en entender cuáles van a ser las implicaciones hacia las personas, y eso tampoco lo dice el líder que tiene una personalidad o un liderazgo enfocado al resultado. Y luego tenemos una cuarta personalidad, que es este líder que está enfocado a la innovación, a generar ideas fuera de la caja. Y entonces, para una persona que tiene esa personalidad, un líder enfocado en resultados es, ¿y por qué hacemos eso? Si podríamos hacer algo más, mire, podríamos hacer esto, pero no siente la confianza de decirlo porque el líder ya dijo directamente qué era lo que había que hacer y qué era lo que quería. Entonces, necesitas identificar los tipos de liderazgo que existen genuinamente respecto a la personalidad de cada persona, y desde ahí poder identificar cómo te comunicas con ellos. Si yo soy de personalidad enfocada a resultados, está bien, y esa es una de mis grandes ventajas y de las razones por las cuales soy líder, pero necesito considerar que no me puedo comunicar desde mi tipo de liderazgo, sino que necesito comunicarme y darle a mi equipo de trabajo desde su necesidad. Necesitas que te diga un cómo porque eres analítico, entonces sentémonos a revisar el cómo. Necesito nuevas ideas, entonces reviso con esta persona que es sumamente innovadora y que es este tipo de personalidad que busca hacer cosas diferentes, y entonces busco nuevas ideas y temas de innovación con esa persona. Desde ahí puedo aprovechar los talentos de mi gente, pero también me comunico de manera que sea efectiva y funcional para todos y no solo desde lo que yo necesito. Señores, para ir cerrando esta conferencia, ¿cuál es el común denominador entre los líderes? El común denominador entre los líderes es la gente. Todos gestionan a gente. Y al gestionar a la gente, se enfrentan a una diversidad impresionante de edades, generaciones, personalidades, creencias, aprendizajes, conocimientos y mentalidades. Pero esa diversidad y el que un líder desarrolle sus competencias de liderazgo para enfrentarse a esa diversidad es la que le permite conectar con cada elemento de su equipo de trabajo. Y esta conexión y conocimiento, como lo decían en el chat, son las que nos ayudan a desarrollar las competencias de liderazgo que permiten optimizar el desempeño de la gente. Esta
competencia de poder entender cuál es el principal talento que tiene tu gente, cuál es su necesidad y conectar genuinamente con cada uno de ellos, es lo que permite tener un clima de trabajo donde la gente se siente valorada, desarrollada, feliz y entonces otorga esta energía genuina para dar su mejor versión y su mejor desempeño. Y cuando logras sincronizar toda esta energía en tu equipo de trabajo, es cuando realmente generas una mejora en el desempeño. Por eso es importante desarrollar las competencias de liderazgo. Preguntas, equipo, básicamente lo vamos a cerrar aquí. En lo que voy escuchando sus preguntas, les comparto que en Join Moment la manera en la que nosotros desarrollamos competencias de liderazgo es precisamente a través de entrenamientos, coaching, sesiones de seguimiento, asegurarnos que podamos ir revisando el que la gente lo que aprende es capaz de implementarlo y que conforme va enfrentándose al día a día de la operación, encuentra nuevos retos y necesita nuevas herramientas para desarrollar sus competencias de liderazgo. Me encantaría quedarme más tiempo. Les compartimos la grabación. Seguimos en contacto y los invitamos al siguiente tema. Cuídense mucho, por favor, y como siempre es un placer haberlos tenido en esta conferencia.